No cabe aquí, habría que ponerla por aquí para que pudiera cambiar. Y antes estaba como aquí, más o menos. Vosotros decidís de ponerla así, ¿no? Más o menos. Pero choca. Y está puesto el eje con la corona, el adaptador, el disco, el basculante. Esta estribera la he cambiado, antes estaba aquí, la he cambiado entera porque esta tiene tornillo más largo y está más corto, entonces directamente la he cambiado. Solo falta poner la patilla esta aquí y hacer el tope más largo, que lo voy a diseñar yo este fin de semana. Bueno, hoy lo voy a diseñar y se imprime, como vamos a ir el fin de semana, pues a ver si se puede imprimir el fin de semana de pelea. Una 20 como me lleva. Soy un poco guarro. Nosotros lo podemos hacer entero de pelea. Esto, aquí. Hacemos un poco más grueso esto y ya está, ¿sabes? Un poco más largo para que dé, porque ahora mismo no da. Vamos, este freno es igual que el que lleva la 20. Así, con el en medio, atrás la bomba y adelante la patilla. El otro que habían puesto era diferente, no valía. Se acaba con la estribera. Luego el motor, aquí falta esta abrazadera. Aquí colocar la mariposa. Con esto se queda en medio, tal. Y aquí ya hay otra abrazadera, que es la que no he encontrado. Esto ya sería manguitos, tal, que bueno, está en marcha. Por el otro lado, estribera bien, esta la he dejado fija, esta aún no, para sacar luego esto, guay. Esto hay que ver cómo hacerlo, porque a lo mejor hay que cambiar todo esto y tal. Esto es un problema. Es un problema. Esto no sé de dónde va, ni nada. Esto los radiadores voy a darle otra vuelta este fin de semana. Y chasis va a llegar nuevo. Estoy enseñando porque me decís cómo iba la moto. Pues, con esto hecho, luego esto aquí sin puño, faltan los puños. Aquí ya sería echarle esto, montar el latiguillo que está, el puño, montar el cable. Bueno, esto está bien. Retocar el adaptador este y poner el freno. En verdad, pues ya está. Con las ruedas y todo puestas, habría que cambiar los neumáticos, por eso ya cuando vemos Aragón, para rodar, podemos rodar con esto, ¿no? O no sé qué quedamos, pero bueno, sí. Eso tampoco me quiero enrollar mucho más. La moto va bien, lo único que es. Habrá que ver también tema cadena y eso. No sé cómo. No parece que vaya a dar, pero. Pero bueno, hay que tener en cuenta que esto va a estar así dos ratos. Hola, buenas. Hemos terminado de montar la estribera con la chapa esta. Esta chapa la hemos ido haciendo un poco a ojo, midiendo con esto, tal. Al final esta palanca tiene que dar aquí al máximo y bueno, eso, creo que se entiende, muy sencilla. Esto va a haber que rebajarlo porque es mucho para lo poco que hace. Hay que hacer una chapa de silenciador. Hemos terminado de montar esto. Le hemos metido tanto aquí como aquí fija tornillos. Poco más por aquí. Estamos montando el acelerador, que esto lo hemos comprado. Se ha montado el cacharro este, la mariposa, vamos. Se ha montado también el este. ¿Cómo se llama? Embrague, sí. Puños. Ningún problema, todo viento en popa, aquí pegado con Dural 23. Sensor. Poco más. Bueno, ha quedado así. Bueno, no es lo mejor del mundo, pero esto está fijo. Bueno, no ha atornillado aquí. No está muy bien alineado. Esto, tenías tu razón. Igual hay que ponerle, ves que está como para allá. Igual hay que ponerle aquí algún espaciador. O sea, aquí detrás. Una arandela o algo así. Y no sé si aligerar aquí también. Se podría. Aquí no lo he aligerado por tema de apoyarlo, y si lo apoyas se puede atar bien, pero también se puede comer aquí. No sé, importante. Para que no quede marca en estas cabezas, con por ejemplo, la estribera esta, hay que ponerle una arandela. Y luego otro dato importante,
no perdáis las cosas. O sea, este casquillo tiene que quedarse donde está. Bueno, esto no sé si lo he explicado, pero básicamente lo que hicimos aquí fue pavonar esta pieza y los dos espárragos que llevan aquí. Entonces, luego metimos 2 tornillos de titanio, uno arriba y otro abajo, y los limamos para que pudieran caber esto hasta el fondo. Nos dimos cuenta que podríamos haber dejado parte del tornillo, pero bueno, da igual. Y luego metimos el espárrago todo con fijatornillos. Aquí está la marca para ver si se mueve. Y costó bastante meter esto porque no estaba como alineado este con este. Entonces quedó ya fijo de por sí, pero bueno, la arandela nunca sobra. Aquí abajo tuvimos que poner más arandelas porque como que en esta parte nos comimos la rosca. Entonces tuvimos que retrasar la tuerca. Esto es una chapuza. Pero bueno, esto en principio no se puede tocar, o sea, no se puede desmontar, solo en caso que fuera necesario sacar la pinza, sí que se puede. Pero el resto no, los espárragos están fijos, esto está fijo, estos tornillos ni de coña. O sea que eso a tener en cuenta. Pero bueno, eso. Ahora hay que diseñar la araña. Y bueno, hemos hecho un molde con PLA del cubre depósito.